Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Éxodo y estaremos en esta lección en el capítulo 34, donde vamos a ver la forma en que Dios renueva su pacto con el pueblo de Israel. No olvidemos la lección que acabamos de ver la última vez, donde vimos el pecado de Israel. Esto causa un gran problema entre la relación, ¿verdad?, de la nación con Dios. Entonces, en este capítulo, Dios es quien va a renovar este pacto entre él y su pueblo, conversando con Moisés y dándole las instrucciones necesarias para que el pueblo pueda seguir adelante con su relación con Dios. Así que estaremos estudiando el capítulo 34 en esta lección. Podemos comenzar como siempre leyendo parte del texto y pues haremos comentarios al ir viendo lo que se nos dice en cada sección. Dice el verso 1, el Señor le dijo a Moisés, corta 2 tablas de piedra iguales a las primeras que rompiste. Voy a escribir en esas tablas las mismas palabras que escribí en las primeras. Prepárate para subir mañana temprano a la cima del monte de Sinaí y para esperarme allí. Ningún otro debe acompañarte, ni debe haber nadie más en todo el monte. Ninguna oveja o rebaño debe pastar frente a la montaña. Entonces Moisés cortó 2 tablas de piedra iguales a las anteriores. A la mañana siguiente se levantó temprano y con las tablas en sus manos subió al monte Sinaí, tal como el Señor le había ordenado. El Señor bajó en la nube, se quedó ahí con él y pronunció su nombre. Bueno, aquí vemos a las palabras del Señor. Le dice a Moisés que debe cortar 2 tablas nuevas de piedra, porque Dios va a inscribir los 10 mandamientos sobre estas tablas de piedra nuevamente. Las primeras Moisés quebró cuando él bajó del monte, vio al pueblo en su pecado, vio el becerro de oro y pues la idolatría en la cual estaba metida el pueblo, y pues rompió las primeras tablas de piedra con los 10 mandamientos. Aquí pues se van a hacer nuevas piedras. Otra vez Dios va a inscribir los 10 mandamientos aquí. Entonces Dios le dice a Moisés, prepárate, vas a subir a donde yo estoy y vamos a hacer estas piedras nuevas. Nadie más debe ir contigo, Moisés, solo debes ser tú. Nadie más debe estar en el monte. Y dice que Moisés hizo tal como Dios le había ordenado. El verso 5 es clave porque nos indica lo que viene en la próxima sección, cuando dice que Dios pronunció su nombre. Y pues para eso vemos los versos siguientes, comenzando en el verso 6. Ahora, antes de ver estos versos, recordemos lo que Moisés le había pedido a Dios antes. En el capítulo 33, Moisés le pidió a Dios, muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo básicamente, pues no puede un ser humano ver mi gloria por completo. Yo te voy a poner aquí en la peña de la piedra, puedes verme por detrás, es decir, ver la gloria que pasa, pero no puedes ver mi rostro. Y aquí vemos que Dios le va a mostrar algo más a Moisés, algo que Moisés no había pedido de Dios, y en verdad algo podemos decir de igual de importante, el significado del nombre de Dios. Y pues es aquí en el verso 6 y en adelante donde vemos el significado de Dios proclamarle su nombre. Dice así el verso 6, el Señor pasó frente a él y le dijo, Yahvé, el Señor, es Dios misericordioso y compasivo, que no se enoja con facilidad, lleno de fiel amor y lealtad. Muestra su fiel amor por 1000 generaciones y perdona culpas, ofensas y pecados. Sin embargo, no se olvida de castigar a los culpables. Castiga a los hijos y a nietos hasta la 3ª y 4ª generación por los pecados de sus padres. Verso 8. Rápidamente Moisés se postró rostro en tierra y lo adoró, diciendo,
Si realmente estás contento conmigo, acompáñanos, aunque ellos son tercos. Perdónalos las maldades que hemos hecho y acéptanos como tu pueblo. Perdónanos, dice Moisés, porque somos un pueblo rebelde. Sí, vemos cómo Moisés aquí se incluye entre el pueblo de Israel. Obviamente Moisés, pues reconociendo que él tampoco es perfecto. Pero vamos a regresar a esta primera parte en el verso 6, donde vemos el nombre del Señor, Jehová. Aquí a veces se reduce el nombre y como esta versión lo tiene, Yahvé. Es lo mismo, Yahvé es Jehová. Este es el nombre de Dios en el cual se revela al pueblo de Israel en cuanto a hacer su pacto con ellos. En otras palabras, Dios se revela como Jehová. Este es su nombre porque Dios es el Dios de pacto. Dios hace promesas a Israel, entra en una relación con Israel y de esta forma Dios dice, mi nombre es Jehová. Ahora, este nombre es importante porque resalta la identidad de Dios, resalta su carácter, su persona, quién es Dios en cuanto a su carácter, su identidad, su persona. Y aquí vemos algunas características que son muy importantes para que el pueblo reconozca. La misericordia y compasión de Dios son las primeras dos cosas mencionadas. Dios no se enoja fácilmente. Quiere decir que Dios es paciente, ¿verdad? Y sobre todo, Dios tiene un amor que es fiel a su pueblo. Dios es fiel a su pacto. Y pues esto también es de mucha importancia. Y la fidelidad de Dios. Él guarda sus promesas, su pacto, por miles de generaciones, con todo el pueblo, ¿verdad? Entonces la identidad de Dios aquí revelada es muy importante ver. En adición a su gloria, que lo demuestra como un ser totalmente distinto de cualquier cosa creada en el universo, el nombre de Dios resalta una vez más su carácter, su persona. Este es quien Dios es. Esta es su naturaleza, ¿verdad? Su carácter, para poder entrar en esta relación con Israel. Ahora, vemos que pues la gracia de Dios es lo que se resalta en total. Dios es paciente, Dios es lento para la ira, es misericordioso, es compasivo. Todo esto nos demuestra la gloria de Dios, la gracia, de Dios. Pero vemos también que esta gracia tiene un balance. La gracia de Dios es balanceada, podemos decir, el otro lado que el ser humano no debe olvidar en cuanto a la naturaleza de Dios es su justicia. Y eso es cuando, importante lo vemos aquí en el verso 7, cuando dice que Él no se olvida de castigar a los culpables o a los pecadores. El juicio de Dios viene tarde o temprano, pero viene contra aquellos que desobedecen. Entonces no podemos fiarnos solamente de la compasión y gracia de Dios. Claro, estas son características de Dios, pero tenemos que recordar que servimos a un Dios justo, a un Dios que espera obediencia, y cuando el ser humano sigue desobedeciendo su palabra, está bajo la posibilidad de juicio y la justicia de Dios. Y eso es importante también, ¿no? Muchas personas se olvidan de la justicia de Dios y no podemos hacer eso. Entramos en una relación muy hermosa, claro, llena de gracia, sí, bendiciones, por supuesto, pero también todo eso trae una responsabilidad por parte nuestra de vivir una vida obediente a la palabra de Dios. Si no, tarde o temprano llega el juicio de Dios contra nosotros. Y pues, otra vez, muy importante resaltar eso.
Bueno, ¿qué más? El verso 10 sigue adelante y aquí vemos las palabras que Dios le va a decir a Moisés acerca de renovar el pacto. Estamos renovando nuestra relación porque, pues, el pecado de Israel acaba de suceder, ¿no? En el capítulo 32, el 33, ya vimos esto. Y pues de esta forma Dios quiere comenzar de una forma renovando su relación. Y pues le va a traer a Moisés estas palabras para que él las comunique pues al pueblo de Israel. Verso 10 dice, voy a hacer un pacto frente a tu pueblo y voy a realizar milagros que no se han visto nunca antes en la tierra. El pueblo verá las obras del Señor porque voy a realizar un acto asombroso con ustedes. Obedece lo que hoy te ordeno y yo expulsaré de la presencia de ustedes a los amorreos, cananeos, a los heteos, fereceos, a los heveos y jebuseos. Ten cuidado, no hagas ningún pacto con el pueblo que vive en las tierras donde ustedes van a vivir. Si haces pacto con ese pueblo, ellos te traerán problemas. Ahora vamos a detenernos aquí hasta el verso 12, aquí en la mitad de este párrafo. La gran obra que Dios va a hacer, de la que habla aquí, es llevar su pueblo desde el monte de Sinaí hasta la tierra de Canaán, como había prometido antes a Jacob, a Isaac, a Abraham, ¿verdad? Los padres, los patriarcas. Dios va a cumplir esa promesa, va a llevar su pueblo a la tierra prometida. Y cuando Él los lleve, Dios es quien va a sacar a esa gente que vive ahí presentemente, ya que ellos serán juzgados por su desobediencia por Dios. Entonces este es el milagro que Dios habla aquí. Y le dice a Israel, no deben hacer alianzas y pactos con ellos. Ustedes deben estar separados, mantenerse distintos de ellos. No se mezclen con ellos, ¿verdad? Esas son las palabras que vemos aquí. Continuando dice verso 13, tienes que derribar sus altares, destruir las piedras que adoran y cortar sus postes de Aserá. No adores a ningún otro Dios porque el Señor es muy celoso. Su nombre es Dios celoso. Entonces, las palabras aquí son para ver la destrucción que deben traer los israelitas a los falsos dioses, a los ídolos de estos pueblos. Y les dice Dios, no se confundan, me están sirviendo a mí, yo soy el único Dios, mi amor es muy celoso para con ustedes y no deben ustedes meterse en esa misma idolatría en la que están ellos. Entonces, en vez de formar alianzas, deben entrar y destruir a estos dioses falsos y a estas gentes también, ¿verdad? Entonces, continuando, verso 15, así que no hagas ningún pacto con la gente que vive en esa tierra. Si haces pacto con ellos, corres el riesgo de abandonarme y comenzar a adorar sus dioses, de que uno de esos pueblos termine invitándote a que te las unas a comer sus sacrificios. Ellos te van a invitar para formar parte de su falsa religión, de adorar a sus dioses. No lo hagas. Deben mantenerse firmes en su servicio e adoración hacia mí solamente, exclusivamente, ¿verdad? Verso 16, o de querer elegir a algunas de sus hijas para que se casen con tus hijos. Ellas adoran a dioses falsos y te llevarán a ti a hacer lo mismo. Entonces vemos que la última cosa en esta parte por lo menos es que no deben casarse entre ellos, israelitas con los cananeos, porque ellos los van a llevar atrás de sus dioses. Sus hijas van a convencer a sus hijos, se van a apartar de mí, no deben casarse con ellos. Y este es parte del pacto, las cosas que ellos deben guardar.
Además de esto, verso 17 continúa: no harás ídolos de metal fundido, tal como el becerro de oro que acaban de haber hecho, ¿verdad? No deben hacer eso más. En vez de eso, verso 18 dice: deben celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Esta es la ceremonia que deben seguir, lo que yo ya les he dicho, la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? Y aquí se repite lo que Dios ya les había dicho acerca de esta fiesta en particular, verso 18. El verso 19 dice: a todos los hijos mayores me pertenecen, los primogénitos pertenecen a Dios. Todos los machos hijos mayores de tu ganado, tanto como las vacas y como las ovejas, me pertenecen a mí. Entonces vemos la idea de que lo primero es de Dios. El primer hijo, los primeros nacidos entre los animales, hasta las primicias de sus siembras, ¿verdad? Las primeras cosas pertenecen a Dios porque las primeras demuestran cómo el resto va a venir también. Entonces esto se ve como santo a Jehová. El verso 20 y 21 les dice Dios cómo ellos pueden redimir los primogénitos. Dice: si quieres quedarte con el hijo mayor de un burro, por ejemplo, lo rescatarás pagando a cambio una oveja. Siempre hay un pago que se tiene que hacer para rescatar o redimir algo, ¿no? Nadie debe venir ante mí sin una ofrenda, ¿verdad? La idea es que cuando ofrendamos a Dios, pues estamos, podemos decir, reconociendo la grandeza de Dios y sus bendiciones, y pues debemos ofrecerle algo, no debemos venir con manos vacías, dice. Darás rescate por todos tus hijos mayores, verso 20. Nadie debe venir ante mí sin una ofrenda. Otra vez vemos la misma palabra. Trabajarás 6 días, pero descansarás en el 7º día, aún en las épocas de siembra y cosecha. Celebrarás la fiesta de las semanas, la de los primeros frutos de la cosecha de trigo. Después, al final del año, celebrarás también la fiesta de la cosecha. Entonces vemos la mención de estas 3 fiestas que ya se han mencionado también. Y de esta forma Dios les está diciendo: mira, ustedes deben guardar los estatutos que yo les he dado, las fiestas sagradas según las que yo les he hablado, no las de los cananeos. Deben seguir mi palabra. Es la forma en que debemos entender todo esto, ¿no? 3 veces al año, verso 23, todos los hombres se presentarán ante el Señor Dios de Israel. Ahora, todo esto es algo que ya se ha comunicado en el pasado. Se repite aquí solo para recordarles lo importante de hacer todo esto. Siguiendo pues, verso 24 dice: cuando vayas a tu tierra voy a echar a tus enemigos y voy a ampliar tus fronteras. Nadie intentará adueñarse de tu tierra mientras vas esas 3 veces al año a donde está el Señor tu Dios. Dios les promete que Él va a proteger sus tierras, todas las cosas que les pertenecen a ellos cuando ellos viajan para lo que va a ser Jerusalén, para observar estas 3 fiestas. Básicamente Dios les dice: pues yo voy a guardar todo lo que es tuyo, te voy a proteger. Verso 25, cuando me ofrezcas sangre de un sacrificio, no me ofrezcas pan que tenga levadura. Al mismo tiempo, otra vez la levadura simboliza pecado. Entonces, en los sacrificios de Israel, en la fiesta de panes sin levadura, pues obviamente no podía tener levadura, pues esto simboliza pecado y por eso no se debe incluir. También dice al final del 25, no dejes hasta la mañana siguiente carne que haya sobrado de la Pascua. Otra vez, ya esto ha sido mencionado en Éxodo capítulo 12 y lo repite aquí para enfatizar lo importante de guardar estos mandamientos y estas fiestas exactamente como Dios las había dado.
Verso 26, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de los primeros frutos de tu cosecha, ¿verdad? Lo mejor es lo que debes ofrecer. No cocines al cabrito en la leche de la mamá del cabrito, ¿verdad? No, esto es algo que deben evitar. Verso 27 dice, luego el Señor le dijo a Moisés, escribe lo que te acabo de decir, esas palabras son el pacto que hice contigo y el pueblo de Israel. Entonces aquí está el mandamiento, vamos a escribir todo esto para que la gente siga el pacto. Verso 28, Moisés se quedó allí con el Señor durante 40 días y 40 noches, sin comer ni beber nada. Escribió en las tablas las palabras del pacto, que son los 10 mandamientos. Entonces, los últimos 2 puntos hechos aquí son muy interesantes. Dice, número 1, que Moisés no comió nada durante estos 40 días y 40 noches. Muy interesante. Como el Señor Jesús ayunó en el desierto 40 días y 40 noches. Aquí vemos que es lo mismo. Y no hablamos de esto muchas veces, pero ¿qué no es esto igual un milagro? El hecho de que Moisés no tuvo que comer y no murió durante este tiempo, Dios lo preservó, lo esforzó y puede ir 40 días y 40 noches sin comer. Un milagro en sí mismo, podemos decir. Y ya el segundo punto, otra vez, lo que se escribió en estas piedras eran los 10 mandamientos, como dice el verso 28, los 10 mandamientos otra vez escritos en estas nuevas tablas de piedra. Bueno, esto nos lleva a la última sección del capítulo 34. Y en esta sección se nos va a presentar la idea de que la cara o el rostro de Moisés brillaba con una luz, una gloria, porque había estado en, vamos diciendo, la presencia de Dios. Dice el verso 29, cuando Moisés bajó del monte Sinaí, llevaba consigo las 2 tablas, y Moisés no se daba cuenta de que por haber hablado con Dios, la piel de su rostro estaba brillando. Ahí está. La apariencia de su rostro brillaba, ¿verdad? Dice el verso 29. Verso 30, cuando Aarón y todos los israelitas vieron que la piel de Moisés estaba brillando, les dio miedo acercarse, ¿verdad? Porque esto no habían visto antes. ¿Por qué está brillando el rostro de Moisés? Tenían miedo, y por buena razón. Había estado Moisés en presencia de Dios. Entonces Moisés, verso 31, los llamó, y Aarón y todos los líderes del pueblo fueron a donde él estaba, y Moisés habló con ellos. Así que ya se acercan. Cuando Moisés les saluda y los invita a acercarse, ellos se acercan y pues ya tienen un poco más de confianza poder hablar con él. Verso 32, y luego todo el pueblo de Israel se acercó, y Moisés les dio los mandamientos que el Señor le había dado en el monte de Sinaí. Aquí está la ley nuevamente, otra vez, la palabra de Dios escrita ahora en estas nuevas piedras para poder guiar al pueblo. Vemos que esto es como el regalo, ¿verdad? Que a Moisés, que Dios le presenta al pueblo. Aquí está mi palabra nuevamente. Estamos en este pacto, en esta relación. Debe ser buenas nuevas. Deben ser palabras de ánimo y aliento para el pueblo, ya que Dios está y sigue en comunión con ellos. El verso 33 nos dice que finalmente cuando Moisés terminó de hablarles, se cubrió la cara con un velo. Siempre que Moisés iba a hablar con el Señor, se quitaba el velo de la cara, y cuando salía, le contaba al pueblo de Israel lo que él le había ordenado. Como el pueblo veía que la piel de su cara brillaba, Moisés se cubría la cara con el velo y se lo dejaba puesto hasta que volvía a hablar con Dios. Entonces vemos que Moisés se cubre el rostro con un velo, pero cuando él habla con Dios se lo quita, y cuando él habla al pueblo se lo quita.
solo se lo pone ya después, porque su rostro brillaba, vamos diciendo, siempre. Entonces, muy interesante aquí, ¿verdad? Podemos decir la evidencia de que Moisés había estado en presencia de Dios, porque él mismo en su rostro brilla. Cualquier persona que habla con un ser humano o otra persona, su rostro no brilla, pero esto era la evidencia, ¿verdad? Que podía, vamos a decir, testificar en favor de que Moisés había estado en presencia de divinidad, ya que el rostro de él mismo brillaba, claro, por la misma gloria de Dios, una reflexión en el rostro de Moisés, podemos decir. Entonces, muy interesante este capítulo, ¿no? Mucho lo que está sucediendo aquí, sobre todo, lo más importante es la reparación de la relación entre Dios y el pueblo. Y vemos que Dios es quien reinicia todo lo necesario para mantener esta relación. Y pues eso es muy importante ver. Bueno, resumiendo pues, vemos Moisés elaboró nuevas piedras del testimonio, los 10 mandamientos, ¿verdad? Las primeras habían sido destruidas cuando Moisés bajó del monte. Aquí se hacen nuevas, Dios escribe los 10 mandamientos. Y vemos lo que era muy importante, el detalle de el nombre de Dios siendo proclamado, enfatizando quién es Dios, su identidad, su carácter, su naturaleza, su persona, ¿verdad? Y vimos lo que eso era. De todas estas formas, Dios renueva su pacto, enfatizando su gracia con el pueblo y también su justicia, como ya mencionamos. Número 4. Dios comunica la importancia de separarse de las prácticas de los cananeos, ¿verdad? Como parte del pacto, ellos deben mantener una distinción entre ellos y los cananeos. No deben casarse con ellos, no deben entrar en su idolatría, no deben aceptar sus invitaciones de ir con ellos y adorar a sus dioses, no. Porque en fin, Dios los va a destruir. No deben ser como amigos, en verdad son enemigos. Y Dios les dice, en vez de obedecer sus dioses y hacer lo que ellos hacen, Israel, ustedes deben guardar mi pacto, mi palabra, y si van a celebrar fiestas, deben ser las fiestas, los días sagrados que yo ya les he hablado, la fiesta de los panes sin levadura y los demás. Eso es lo que deben guardar. Y pues también, como acabamos de mencionar, el rostro de Moisés reflejaba la gloria de Dios. Evidencia una vez más de que había estado en su presencia y que había recibido su palabra, ¿verdad? Y número 7, finalmente, Moisés a veces usaba un velo para cubrir su rostro, ¿verdad? Un detalle que otra vez acabamos de ver aquí en estos últimos versículos. Muy bien, hermanos, pues ese es el capítulo 34, básicamente un repaso, ¿verdad? Un capítulo tan importante porque demuestra cómo Dios quiere renovar el pacto y la relación con su pueblo. Muy importante. Así que espero que haber estudiado este capítulo, pues somos recordados de algunas de estas verdades tan importantes. Vamos a dejar nuestro estudio aquí, pues, hasta la próxima vez, en la próxima lección. Mi deseo es que estén bien, que reciban un gran saludo, un abrazo, como siempre, y como decimos, gracia y paz.